estamos hablando no solamente de dar información a través de un etiquetado frontal, sino que estamos hablando de empoderar al consumidor, que el consumidor sea el responsable de su propia alimentación. Y esa sería la parte fundamental hacia la que nos tenemos que orientar. Una buena orientación hacia esto, lógicamente, es lo que estamos hablando, el Nutri4 Battery, que nos va a dar más información para que el consumidor finalmente pueda tomar sus decisiones de qué es lo que tiene que hacer. Pero yo quiero ir un poquito más allá, y quiero ir un poquito más allá hacia los nuevos consumidores, hacia los nuevos modelos de consumo, en donde la salud es muy importante, pero donde hay también otros factores que van a afectar a nuestras decisiones de comprar, nuestra forma de comprar y nuestra forma de alimentarnos. Y en algunas ocasiones esas decisiones, nuestro objetivo, puede estar enmascarando otros tipos de decisiones que pueden ser interesantes. Es decir, si yo priorizo uno de mis elementos fundamentales de objetivo de vida con respecto a los demás y solamente voy buscando eso, posiblemente obvie otra información. Por tanto, de lo que tenemos que hablar es de cómo dar la máxima información al consumidor y cómo hacerlo no en el siglo XX, sino en el siglo XXI y después de una pandemia. Porque afortunadamente, por desgracia, han pasado muchas personas que han enfermado, muchas personas que han muerto, hemos tenido unos confinamientos brutales en todo el mundo, pero nos ha dotado la pandemia de una mayor agilidad en cuanto al manejo de los móviles y de otras herramientas que nos permiten conseguir esa información que a un sector de la población pues le estaba bastante vedado. Y el título completo hablaba también de dieta mediterránea, porque lógicamente no podemos perder nuestros orígenes, es una cuestión importante, pero por otra parte no podemos perder de vista el aporte beneficioso que tiene el seguir una dieta mediterránea. Por tanto, vamos a hablar primero de eso, que ya se ha comentado algo, el profesor Pireta ya ha comentado algo, de hecho creo que tenemos algunas diapositivas repetidas, por lo cual esas ya pasaré yo más ligero por ellas, y vamos a hablar un poquito de ese etiquetado y esa dieta mediterránea. Cuestiones importantes, ¿por qué debemos de consumir dieta mediterránea? Lo que nos suena a todos, aparte de que nos dieron un reconocimiento por parte de la UNESCO, es porque es una dieta saludable. ¿Cómo podemos saber que realmente tenemos una dieta saludable en nuestro entorno? Bueno, pues podemos ir al índice global de salud de Bloomberg y nos aparece en rojo. Aquí el rojo no es el demonio de Nutri-Score, aquí el rojo nos está diciendo el que tenemos un índice de mayor salud, y fijaros que el rojo está precisamente en esa zona de Europa. Si vamos a datos concretos, pues nos vamos a encontrar que a la cabeza está España y justito detrás está Italia. ¡Qué casualidad! ¿Sí? A los dos que no nos han consultado para poner Nutri-Score. ¡Qué bien! Pero bueno, por otros índices vemos que también estamos en unas posiciones bastante elevadas. Número 1 de nuevo España para el índice inglés y el número 6 para Italia. Vayáis viendo que aparece un código QR, esto es porque lógicamente esta información pues no me la he sacado del bolsillo, esto es información científica que está contrastada y la fuente la vais a tener en ese código QR. A esto a lo que yo me refería es de empoderaros. No solamente estoy dando una charla, sino que ¿por qué os tenéis que fiar de lo que yo os diga? Ir a la fuente, comprobar qué es lo que hay y completar la información que yo os diga con cualquier otra información. Si hablamos de esperanza de vida, que creo que a todos nos interesa, pues hoy qué casualidad, que volvemos a estar en España en la máxima esperanza de vida a nivel mundial. Y además de eso, pues nos encontramos que Italia está por ahí un poquito por debajo, con una ventaja para los italianos, y es que los hombres viven más que los hombres españoles, pero las mujeres españolas viven bastante más que las italianas. Habrá que ver ahí un poco qué es lo que está pasando. Pero ahí está, ¿no? Tenemos que por esperanza de vida también tenemos un modelo de vida o algo que nos está favoreciendo. ¿A qué se debe nuestra salud y nuestra longevidad? Bueno, pues si atendemos, hay muchos factores que nos pueden estar afectando, pero no es una cuestión proporcional, sino que vemos que la parte de los estilos de vida son los que más afectan a nuestro estado de salud y a nuestra longevidad. Y entre esos estados de salud, ya la OMS nos cifra y nos indica que la alimentación es uno de los factores predisponentes a que nuestra salud esté mantenida o la vayamos empeorando. Ahí tenéis el dato también de la Organización Mundial de la Salud. Esta gráfica ya lo puso el doctor Pireta, por tanto no voy a entrar mucho más en detalle en cómo determinados elementos de nuestra dieta pueden estar empeorando nuestra salud. Y este gráfico también lo ha puesto de pasada
el doctor Pireta, que es un estudio famosísimo, y aquí estando en España no podíamos hacer otra cosa sino referenciarlo, que es el estudio Predimed, en el cual pues, nos dice que esa dieta mediterránea va a ser mucho más efectiva para aumentar nuestra expectativa de vida, para mejorar nuestra salud cardiovascular, nuestra salud cerebrovascular, y después se ha demostrado que para el cáncer y para un montón de factores más. Predimed, bueno, pues ha estado muy bien, ha estado ahí y estamos hablando de población sana, pero es que en Córdoba se está estudiando también a población enferma, personas que ya han tenido un infarto y que han estado sometidos a observación con diferentes tipos de dietas, de luego una dieta baja en grasa y una dieta mediterránea durante 7 años. Y algunas de las publicaciones pues están siendo muy recientes. Ayer se defendía esta tesis en Córdoba que habla de cómo algo que ya se conocía, y es el engrosamiento de las carótidas por efecto, el riesgo aterogénico que pueda tener sobre la repercusión de la salud cardiovascular de las personas, y cómo vemos que la dieta mediterránea hace que incluso esas carótidas que ya están engrosadas porque son personas que han padecido un infarto, mejoran, disminuyen con una dieta mediterránea. Por lo cual ya no estamos hablando de no enfermar, estamos hablando incluso de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestra salud a base de una dieta mediterránea. Ahí tenéis los gráficos de incidencia de infarto, el equipo que lo ha desarrollado en el IMIBI, grupo, instituto al que me honro también pertenecer, y que, bueno, pues que han publicado recientemente en The Lancet sus últimos resultados. A partir de aquí tenemos que ir centrándonos. Oye, qué bien, la dieta mediterránea es promotora de salud y por tanto, bueno, pues tenemos una distribución que más o menos todos hemos visto y hemos conocido. Pero si vamos atendiendo a cómo son las dietas, las pirámides, perdón, de la dieta mediterránea más recientemente, vemos que empiezan a cambiar. Antes nos ponía el doctor Pireta y nos hablaba de esta parte, estilo de vida, fundamental, magnífico. Pero fijaros que ya le hemos puesto una cara más a la pirámide. Ya no es solamente tema de salud propia, sino la salud del planeta. Y no nos quedamos ahí, sino que se propone la posibilidad de que podamos tener en cuenta otros elementos más. Medio ambiente, economía. En los tiempos que corren la economía es fundamental. El que nosotros miremos por nuestro bolsillo es fundamental. La salud, que no la podemos olvidar nunca. Y, cuidado, sociedad y cultura. Son elementos emergentes que cada vez la sociedad pide el que se tengan en cuenta, y es un elemento más de decisión a la hora de hacer mi compra. Y tenemos un grave riesgo, de que hay ya muchísimos estudios que nos dicen que la adherencia a la dieta mediterránea se está perdiendo, se está disminuyendo en la población más joven. Y cuando vamos a atender al índice, la clasificación de adherencia a dieta mediterránea en los jóvenes, estamos viendo que el verde, que era lo que tenía que predominar en nuestra zona, estamos hablando de estudios hechos en el Mediterráneo, pues que cada vez se va viendo más comprometido y más pequeño. Todo esto, ¿qué tiene que ver con el etiquetado? Hasta ahora hemos hablado de salud, de longevidad, de dieta mediterránea, de estilos de vida que sean respetuosos con el medio ambiente, de cultura, de economía. ¿Y el etiquetado por dónde pasa? Bueno, pues del etiquetado se hace un estudio en 2019 en el que se comprueba que para la mayoría de los españoles, por parte del Ministerio de Alimentos de España, que para la mayoría de los españoles resulta pues desde muy importante a importante. Cuando vamos a ver la facilidad de comprensión del etiquetado, pues nos encontramos que la mayoría de los españoles entienden el etiquetado. Eso por lo menos sale de las encuestas, y además lo estamos viendo en diferentes grupos de población, en diferentes edades. ¿Qué es lo que le damos mayor importancia? ¿O a qué le damos más importancia? Bueno, pues estamos diciendo, ¿le damos realmente importancia al etiquetado nutricional? Pues muchísima. La mayoría, y además sin discriminar por grupo de edad o ubicación geográfica, le damos muchísima importancia al etiquetado. ¿Y a qué le damos importancia del etiquetado? Al final nos encontramos que efectivamente a grasa, azúcares y a calorías, a lo que nos han venido repitiendo el mantra de que realmente es lo único que tenemos que mirar los alimentos, lo demás que importa. Luego estamos viendo que lo demás sí importa, y lo que ha dicho antes la doctora, pues que también tiene mucho que ver, que no tenemos que fijarnos en un alimento, sino que tenemos que hablar de dieta completa para ver cómo nos estamos alimentando. A partir de aquí, casi todos los países del mundo se han puesto las pilas y han dicho, oye, vamos a tener que regular esa cantidad de nutrientes que en la etiquetilla de detrás normalmente es muy pequeñita, el numerito no se entiende, vamos a hacer un etiquetado frontal. Y nos encontramos toda esa variedad de posibilidades a lo largo del mundo.
Ojo que en Europa no todo es Nutri-Score, ya hay otras alternativas y lógicamente ahora tenemos otra que puede ser incluso más interesante, como estamos viendo con Nutri-For Battery. Pero sin embargo lo que suena es Nutri-Score, 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 Nutri-Score. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque ya hay grandes compañías que lo han asumido, de que lo tienen en su etiquetado y que ya la gente empieza a sonarle. Si buscamos en Google Trends cómo va el interés que tiene el consumidor en el mundo, en España y en Italia, cada vez que muevo el texto salta, vemos que ha habido un interés bastante elevado. Fijaros qué curioso, en marzo de 2021 tenemos el máximo de interés por este término en Italia y en España. ¿Qué pasó en marzo? Entre otras cosas, que hicimos un seminario, un webinar, en relación a esto, también con la embajada italiana. No sé si tendrá algo que ver, pero alguna correlación habrá. Si no, será una correlación de esas extrañas. ¿Y qué está pasando con Nutri-Score? Pues con Nutri-Score pasa todo esto. Una lluvia de información a favor, en contra. Los científicos nos hemos posicionado casi la mitad a favor, casi la mitad en contra. Incluso algún científico ha dicho que a favor y en contra. Tienen bastantes batiburrillos. Los medios de comunicación locos perdidos. Pero es que al final los propios creadores de Nutri-Score reconocen que tiene fallos. Es decir, que hay alimentos que clasifica más y algunos de estos fallos son garrafales. Por tanto, pues, es un motivo para dudar al menos de que podamos seguir utilizando este elemento. Ahí tenéis algunos de los fallos. Dentro de esa pirámide que hemos puesto antes, algunos alimentos que estamos viendo cómo Nutri-Score nos los clasifica de una manera bastante nefasta, empezando por nuestro propio aceite de oliva virgen extra. Hemos visto un tema de etiquetado, hemos visto tendencia de consumo, pero el consumo es voluble. Consumo no podemos pensar que lo que nos dijeron en 2019 nos vale en 2022 porque hemos tenido una pandemia, una guerra y tenemos un montón de cosas por medio que han hecho que cambien nuestro interés de compra. Aquí tenéis un estudio de 30 de mayo del 22 de Cost Shopper View, donde nos dice qué es lo que quiere el consumidor a la hora de elegir sus alimentos. Ojo, el precio ahora mismo manda, es decir, que quien diga que va a comprar y no mira el precio, pues o nos está engañando o es millonario, porque todos estamos bastante preocupados por el precio. Pero fijaros que un 71% de los encuestados nos dicen que a pesar de eso les sigue preocupando tener una alimentación saludable. Es decir, no van a arriesgar todo el precio, sino que van a intentar que su alimentación sea lo más saludable posible. Y además de eso vemos cuáles son los elementos, los vehiculizadores de compra y vamos viendo que el 48% de los consumidores quieren calidad en el producto. Y luego podremos ver y matizar qué es esa calidad en el producto. Hablamos de que un 38% prioriza el que sea un producto saludable, pero ojo que ya tenemos hasta un 23% que nos dicen que tiene que ser un producto sostenible. Nosotros hacemos en Córdoba una encuesta a los establecimientos de restauración, más o menos cada 5 años, hicimos una en 2014, le preguntamos por la sostenibilidad. La inmensa mayoría de los establecimientos le decía que no importaba un pito la sostenibilidad, había 3 o 4 fanáticos que decían que sí, era muy importante. Repetimos el estudio en 2019 y encontramos que más de la mitad consideraban que era muy importante la sostenibilidad. Por tanto, tenemos que pensar en qué quiere. Si queremos empoderar al consumidor, tenemos que pensar en qué quiere. La parte de salud, la parte de alimentos saludables, lógicamente hay que cubrirla, pero que también tenemos que ir cubriendo otros aspectos. De nuevo, queremos llevar un estilo de vida sostenible, con comercio legal, local, la sostenibilidad y productos de proximidad. El 61% de los consumidores ya están demandando que el producto sea de cercanía. El kilómetro cero está calando. ¿Cómo hacemos esto? ¿Os imagináis comprar una barrita de chicles o un producto pequeñito, un yogur, y que toda esa información la tuviéramos que meter en una etiqueta? Bueno, pues tendría que tener un desplegable, un enrollado ahí, para que pudiéramos ver todo eso. Obviamente, las nuevas tecnologías vienen a defendernos y tenemos posibilidades desde algo tan simple como utilizar un código QR, que se le puede poner una pegatina pequeñita, ya lo estáis usando alguno de vosotros, para acceder a la información. Y por supuesto nos puede dar esa composición nutricional, podemos acceder a esas aplicaciones como estamos viendo, como la aplicación de Nutri-For Battery. Lógicamente podemos hablar de esa ración elegible. Entonces, en el año 21 ya estábamos hablando de este tema y yo decía, oye, pues sería bueno que el Nutri-For pudiera tener la ración elegible, visto que habéis tomado buena nota. Adaptado al grupo de población, lógicamente existen perfiles nutricionales, y por qué no puedo coger yo al principio la aplicación y decir, oye, que yo soy así, tengo este gasto de calorías y tal, y lo ajusto.
Tendremos que dar información sobre componentes funcionales, el aceite de oliva virgen extra o cualquier otro. Si no hablamos de los compuestos minoritarios, no estamos dando la información completa y veraz del interés que tiene este producto, por tanto habrá que hablar de ello. Y un elemento muy importante, el aval científico. Esto no puede salir de cualquiera que se le ocurra dar información y ponerle una aplicación y venderla. Lógicamente, todo esto de lo que también hablaremos ahora, compromiso social, sostenibilidad, seguridad alimentaria, satisfacción, solidario, tiene que estar presente siempre con ese aval científico. ¿Esto existe? Pues en España existe, entre comillas, vamos a ver lo que existe. Existen ahora mismo principalmente 3 aplicaciones en las que copan el mercado y que pues tratan de darnos información. En principio era solamente información nutricional, pero que además ahora nos da otra información complementaria. Estamos hablando de yuca, estamos hablando del coco, estamos hablando de My Real Food, que la mayoría de ellas se nutren de una base de datos que es el Open Food Fab, y que de ahí podemos nosotros directamente ir a la base de datos y consultar la información que aparece. Es gratuita, podemos acceder, tiene filtros, podemos acceder a través de la web y por tanto no hay ningún problema para poder utilizarlo. Pero ellos lo utilizan y empiezan a darle su propio perfil. El coco, bueno, pues tiene 2 sistemas de clasificación para que el consumidor elija su alimento. Mira por dónde el Nutri-Score, es decir, eso te voy a adoctrinar, no comas rojo, come verde, y por otra parte clasificación NOVA, que está demostrada que no es una clasificación útil para los ultraprocesados porque hay muchos alimentos que estarían mal clasificados por esa clasificación. Sin embargo, pues está también muy de moda. Tiene detrás pues un gran influencer, que es el que lo mueve. No estamos hablando de un gran científico ni un cuerpo de científicos, sino un influencer, y utiliza el plato de Harvard que, pues entre otras cosas, por ejemplo, el actual decano del Colegio de Dietistas de Andalucía, pues lleva ya meses criticando y diciendo que es un gran error utilizar este plato, que además no tiene validez científica ninguna. El yuca, pues tenemos nuevo Nutri-Score, que es raro, presencia de aditivos y que sea el producto ecológico, pero cuidado que la OCU ya nos dice que la clasificación de los aditivos no son buenas. El Nutri-Score ya hemos hablado bastante, yo creo que ya lo tenemos bastante claro, pero en cuestión de ecológico, por ejemplo, no nos dice de dónde viene, no clasifica en función de dónde viene. Es decir, nos pasaba hace muy poco que nos dijeron, pues vamos a traer un producto, lo vamos a servir en platitos ecológicos que son totalmente compostables y demás, y vienen de China. Está un producto compostable y me lo ha traído de la otra parte del mundo con la huella de carbono que eso tiene. Tenemos que empezar a tener un poquito de idea clara de qué queremos ser cuando queremos ser ecológicos. Y el Real Food, pues es otro de los muy discutidos últimamente en redes. Si entráis en Twitter os vais a encontrar un montón de información, donde de nuevo habla de NOVA, se le pierde uno de los niveles de NOVA, se queda solamente con 3 niveles, y ya se utiliza un sistema de clasificación, bueno, parecido a lo que sería el Nutri-For Battery, pero que para mi gusto pues también deja bastante que desear. La OCU se ha pronunciado al respecto y habla de aplicaciones de nutrición de desinformación, es decir, cuando no hay un aval científico detrás, cuando no hay un respaldo de la ciencia que nos diga que eso está bien. Oye, pueden ser todos los populares que tenga, hace poco nos daban el dato, 24 millones de licencias de yuca, pero al final si quien lo está avalando es una persona que ha buscado la información donde le ha parecido bien y es su criterio el que quiere que prevalezca, pues al final nos están adoctrinando y no nos están empoderando, que es de lo que se debe de tratar. Hace muy poquito, en marzo, en Jabugo tuvimos una reunión en el comité científico. Ya vemos que no son influencers, sino que estamos hablando de nutricionistas muy reputados de nuestro país que fueron a proponer un nuevo criterio de etiquetado inteligente. Un nuevo criterio en el cual ya no solamente es la salud, ten en cuenta que todos son nutricionistas, no solamente estamos hablando de salud, sino que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de otros elementos. Es decir, tenemos que dar mayor información, tenemos que dar información más completa. Luego ya el consumidor decidirá. Oye, que a mí el compromiso social no me importa, bueno, pues esa parte no lo miro. Si además todo esto al final se convierte en una aplicación que se puede poner un perfil, yo defino mi perfil al principio y yo ya veré qué es lo que me interesa y me aparecerá la información relevante.
Estoy de acuerdo con el doctor Pireta. Cuando vamos a hacer la compra no podemos estar mirando 200.000 artículos científicos. Tenemos que ir a una cosa muy concreta. El alimento que tengamos dudas, iremos a concretamente, este es sostenible, este es saludable, y si me interesa el perfil que tiene, pues intentaremos utilizarlo. Todo esto se está desarrollando por parte de una compañía, la Turcot, y bueno, pues la parte científica, ahí sí avalo completamente. Formé parte del Congreso e incluso hice una pequeña aportación. La parte de la empresa lo tendrá que hacer la empresa. Si cumple todos esos requisitos con los avales de que tiene las asociaciones de consumidores, el gobierno se le está presentando y cumple todos los requisitos, oye, pues estupendo. Al ser una empresa, pues me parece fantástico. Volvemos a los orígenes y bueno, en todo esto, ¿cómo entra el Nutri4 Battery? Pues lógicamente es la puerta de entrada. Todo esto no se puede desarrollar de la noche a la mañana, pero sí tenemos ya una herramienta que en la etiqueta frontal del producto ya nos está empoderando, ya nos está dando información que va a ser valiosa para que yo tome mis decisiones, y si encima tenemos una aplicación que nos ayuda un poquito más, pues creo que podría ser decisivo. Y la pregunta del millón es, ¿todo lo que comemos es etiquetado? Es una de las nuevas tendencias. Perder alimentos envasados, su riesgo sanitario que pueda conllevar, y por tanto, cuando el alimento no venga envasado, ¿qué pasa? Cuando yo voy a un restaurante y me como, ayer estuvimos nosotros, no vamos a decir sitio, comiendo pizza, cuando te pones la pizza, ¿dónde está la etiqueta? ¿Dónde miro el contenido nutricional? Bueno, pues nosotros estamos trabajando también, tengo aquí a mi doctorando que estamos trabajando en este tema, en tomar un banco de información de imágenes de alimentos, de diferentes tipos de alimentos, para que al final nosotros podamos interpretar. Ahora mismo estamos trabajando sobre la base de un mantelito, pero esto es como las ruedecitas de la bicicleta. Empezamos con las ruedecitas y esperamos que en algún día vayamos ya con las dos ruedas solas, incluso sin manos. Ya vamos a hacer virguería. Se van tomando diferentes alimentos con diferentes tamaños, con diferentes porciones, vídeos que se toman en movimiento, y luego también estamos desarrollando pues una etiqueta que es mucho más cómodo llevarlo en el móvil. De hecho, yo si le dais la vuelta a mi móvil, veis que está la etiqueta ahí, muy fácil llegar a cualquier sitio con esta etiqueta, que nos va a permitir reconocer posición, tamaño, colores y la geometría, que es lo que más me interesa. Además de eso, lógicamente, no son los platos solamente fruta, verdura, sino que tenemos ahora mismo, creo recordar, algo así como 3.000 imágenes recopiladas, que han ido recopilando alumnos de lo que comen durante una semana. Estamos hablando del orden de 240 alumnos, todo lo que comían una semana lo han ido recopilando, y que lógicamente nos va a permitir el que, oye, pues este se lo tomaba directamente el bocadillo en un papel albal, que habrá que tenerlo en cuenta, y que hemos visto en un salmorejo, que es muy típico de Córdoba, lo hemos visto en un plato y lo hemos visto en un cuenco, con jamón y sin jamón. Todo eso tenemos que intentar que al final haya un algoritmo, haya un elemento que nos pueda identificar. En el mejor de los casos, haremos un reconocimiento automático de la imagen, es decir, cuando yo vaya con mi móvil, eso ya lo hacemos todos, cuando vamos a comer, como decía, ¿tienes Instagram? Y dice, no, a mí me gusta la comida caliente. Pues eso, todos vamos y hacemos nuestras fotos al plato. Bueno, pues cuando hagamos la foto al plato, nos va a dar esa información. En principio, vamos a intentar que reconozca automáticamente, utilizando herramientas informáticas desarrolladas para el machine learning, el aprendizaje de la máquina. Y, lógicamente, esa tarjetita en principio nos va a permitir que la foto no estamos viendo cómo es, tendremos que ver si es más grande, es más pequeña, si lo hemos hecho más arriba, más abajo, pues con esa tarjetita nos lo permitirá ver esa geometría. Y en caso de que no lo consigamos, siempre hay que tener un plan B. Esto a medio plazo se conseguirá, si no lo conseguimos nosotros, hay otro grupo de investigación que lo están trabajando, pues trabajaremos en realidad aumentada, es decir, a partir de imágenes fotográficas, sobrepuestas sobre el propio alimento que estamos consumiendo, para al final decidir qué alimento estamos tomando y cómo va a ser. ¿Y todo esto para qué? Yo cojo, he hecho la foto, pues ya está, pues esto tiene 200 calorías, está igual. No, es que nosotros detrás vamos a tener pesca, vamos a tener la base de datos de composición de alimentos españoles, que no nos va a dar solamente energía, proteína, nos va a dar pues hasta 32 nutrientes, de los cuales nosotros podemos hacer un seguimiento personalizado para saber qué es lo que estamos tomando. Dejo un alimento, tomo mi foto y lo mete en mi ficha. Lo mismo que hemos dicho, vamos haciendo ya no solamente diario, sino que lo puedo hacer semanal o lo puedo hacer histórico. ¿Para qué? Pues para que cuando ocurra alguna cosita como esta, a largo plazo, pues nos diga, oye, que va estupendamente de calorías, vas de hidratos de carbono fantásticos, vas de proteínas muy bien, pero cuidadito porque la vitamina D la tienes baja. O cuidadito que tiene un déficit de vitamina B12.
porque a medio y largo plazo me puede dar problemas. E incluso todo esto, si queremos, y si estamos llevando una supervisión por parte de un dietista, para que directamente el dietista pueda recibir esta información y modificar nuestra dieta o hacerlo nosotros con ese empoderamiento del que hablábamos antes. Ese será el futuro. Esperemos que nuestro amigo Daniel lleve a buen puerto este proyecto, pero de momento lo que sí estamos consiguiendo, y es a donde queremos ir, es a ese empoderamiento del consumidor, que sea él quien decida qué es lo que quiere y debe comer. Muchas gracias.